Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, Jesús viene a nuestro encuentro y Jesús nos quiere hablar de algún tema muy importante, queridos niños. Vamos entonces a estar atentos porque Jesús nos va a enseñar algo en el día de hoy. Querida Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el canto de María, el Magnificat. Muy bien, el canto de María, queridos niños, vamos a estar atentos. ¿Cuál es ese canto? ¿Qué es lo que entona María? ¿Y qué significa ese Magnificat entonces? Y eso lo vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Estemos atentos, queridos niños, sobre todo escuchando la palabra de Dios, como siempre nos habla, porque a través de su palabra el Señor revela todo este misterio de salvación. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y a sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y hemos escuchado este canto del Magnificat en forma completita, queridos niños, cómo canta la Virgen a Dios, cómo le agradece los beneficios, cómo Dios actúa en nuestra historia. Estén atentos, queridos niños, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento.
El niño Jesús en el templo. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que debo estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. José, José. Levántate, José. Herodes ha muerto. ¿Qué? ¿Herodes? Ahora toma al niño y a la madre y devuélvanse a su casa. Espera, espera. Jesús, ¿sabes el nombre de la villa a la cual vamos? Así es, padre. Su nombre es Nazaret. Oye, José. Ven, terminé tu casa. Completé mi trabajo. Usé madera de la mejor calidad. Ten cuidado, está recién encerada. Buen trabajo. ¿Y tu hijo? Él también será un carpintero, si así lo desea. Vamos, Zabulón, muéstrame cómo estás leyendo. Y luego el Señor le dijo a Abraham: deja la ciudad, la casa de tus padres, y ve a donde te diga. Haré una gran persona de ti y te bendeciré. Haré que tu nombre sea grande, así como tu nación también. Permiso, quítense del camino. Vuelvan a sus lugares.
¡Detengan ese animal! ¿Qué está pasando? Acércate, no tengas miedo. ¿Qué te pasa? No me digas que le temes a una rana. Pobre rana. No está muerta, ¿cierto? No. Una broma de mal gusto, Simón. ¡Vengan todos! Ahora vengan a ver a Romur, el famoso oso que baila. Romur, el oso más inteligente en todo Siria y Fenicia. Sé bueno, Romur, saluda a ese niño. No tengan miedo, calma. Romur tiene muy buenos modales. Simón, te buscan. No me importa. Quiero viajar para ver el mundo. Tendré 10 osos obedeciendo mis órdenes y nunca volveré a la escuela. Simón. Y nunca seré un alfarero como mi padre. Seré un mercader. Gabael, entra. ¿Pasó algo? Sé que es tarde ya, pero ustedes me conocen. Simón no llegó a casa esta noche. Tal vez Jesús sepa dónde puedo encontrarlo. Creo saber a dónde fue Simón. Toma, hijo, come algo. Sí, pero luego que comas, regresarás a la casa de tu padre. ¿Acaso no quieres que esté contigo? No eres lo bastante grande. De pronto en unos años. Pero Jesús, Ginepro, ¿qué hacen aquí? Tuvimos que correr, pero por fin te hallamos. Es el momento de orar. Debemos apresurarnos si no queremos llegar tarde a la sinagoga. Ya casi está el pegante. ¿Sabes? La Pascua se aproxima. Como lo ordena la ley, tu madre y yo debemos peregrinar a Jerusalén. Y ya que estás grande, irás con nosotros. ¡No! ¡Detengan a ese animal! ¡Cuidado! ¡Oh, Jerusalén! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Jerusalén, ciudad de David! ¡Oh, qué bello! Por fin llegamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
¡Compren los aceites de Siria! ¡Vengan y compren! ¿Ah? Ven aquí, chico, mira mi mercancía. Vengan, señores, compren. Pueden conseguir sus aceites aquí. ¡Compren, compren! Vengan y compren. ¡Esta es la mejor mercancía! Tenemos corderos, los mejores corderos. Es el corazón de nuestra fe. Es el santuario de nuestro Señor. Contemplar este templo es ver la majestad verdadera. Sí, pero... ¡Abran paso! ¡Muévanse! Mírenlo, ahí va. Es una sanguijuela. ¡Publicano! ¡Te vendiste a los romanos! ¿Por qué se enojaron con él? Es un publicano. Recoge los impuestos para Roma. Cualquier hombre que no sea israelita no puede ir más allá de esta pared alrededor del templo, bajo pena de muerte. ¿Ni siquiera los romanos pueden hacerlo? Ni siquiera los romanos, hijo. Pero es María. María, María. ¡Oh, María! José, es Sara. María, estoy tan feliz de verte de nuevo. ¿Y quién es el chico? ¿Acaso es tu hijo Jesús? ¿Sabes, pequeño? Tu madre y yo solíamos jugar cuando éramos niñas en Nazaret. Luego me casé y me fui a vivir a otro lugar. Disculpen, ¿se podrían quedar aquí mientras vamos al templo? Sí, adelante, no te preocupes. María y yo tenemos mucho de qué hablar. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a estar atentos porque queremos escuchar lo que verdaderamente Jesús hoy nos transmite. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que entonces hoy nosotros vamos a aprender con Jesús? Vamos a escucharle a Ana Belén, que nos va a leer entonces todo lo que Jesucito nos va transmitiendo en esta catequesis. Cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, al recibir su saludo, ella le responde con un cántico que llamamos el Magnificat. Muy bien, queridos chicos, entonces la Virgen va y le saluda a su prima con ese canto que es el Magnificat, que nosotros hemos leído, que hemos escuchado y que conocemos cómo saluda a su prima Isabel. ¿Qué más hoy nos dice Jesús en la catequesis? Este es un himno que expresa la grandeza del amor de Dios, que ella descubre en sí misma y en todos. Este cántico nos descubre su alma. Es el preludio del Sermón de la Montaña de Jesús.
Aquí vemos su preocupación por los más pobres y por las necesidades de su pueblo. Vemos también cómo era su relación con Dios, una relación personal. Ella lo encuentra en su vida y en la historia de su pueblo. Qué lindo, queridos niños. Aquí nos está diciendo qué significa este Magnificat. Es ese encuentro primero, dice, con Dios. Nos descubre el alma de la Virgen María, preocupada siempre en Dios, pero ese Dios que le envía entonces a los más pobres, a los más necesitados. El alma de María entonces está reflejada en este cántico que ella está entonando. Vamos a seguir escuchando más, queridos niños, qué significa este canto del Magnificat en el corazón y en la vida de nuestra Madrecita la Virgen. El Papa Juan Pablo II dice: María en el Magnificat se manifiesta como modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias de la vida personal y social, ni son víctimas de la alienación, como hoy se dice, sino que proclaman con ella que Dios ensalza a los humildes y, si es el caso, derriba a los potentados de sus tronos. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta lo que nos dice el Papa con eso. María entonces es modelo también para nosotros, que no comienza solamente ahí a gritar y a llorar, sino que ella comienza a actuar, queridos niños. Entonces, contra toda alienación, nos dice, es decir, salir fuera de nosotros, no procurar entrar en el problema y querer huir del problema, no. La Virgencita entra verdaderamente y nos enseña también a nosotros entonces a asumir día a día las cositas que vamos haciendo. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como todos los días, y feliz fiesta a todos los paraguayos, porque hoy es fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de María al cielo. Esta es una gran fiesta, una gran solemnidad dentro de la iglesia. Y nosotros, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19a, luego del capítulo 12, 1, 3 al 6a y luego al 10. Leitmotiv, idea central para nuestro día, para nuestra jornada: vi una mujer vestida de sol, nos dice la palabra del Señor. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y así continúa la palabra del Señor. Lo importante es que entendamos que aquí la mujer no simplemente se refiere a María, como nosotros podemos entenderlo, ¿verdad?, de nuestra exégesis y en nuestra aplicación también, desde nuestra lectura. La humanidad es aquí representada siempre por esta mujer. La humanidad somos nosotros, y por eso cuando celebramos la Asunción de María, estamos hablando de la resurrección, de la asunción de la propia humanidad. Recordemos que Eva también está significando a la mujer, por culpa o a causa de la mujer que entra el pecado, y ahora la mujer es justamente representada en esta de 12 estrellas, en esta que es perseguida ciertamente, pero que huye por el desierto. Significa que hace también ese camino de preparación para llegar a lo esencial y que nosotros hoy estamos celebrando, que es nuestra propia resurrección. María es la primera humana, la humanidad, la mujer resucitada. Y esto nos invita a nosotros también a entusiasmarnos, porque sabemos que nuestro destino es el destino de la resurrección.
Pidamos esta gracia por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, la Asunción de María. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con esta sección de las preguntitas, porque queremos saber si estuvimos atentos a lo que Jesús nos fue enseñando. Y la pregunta número 1 es: ¿cómo responde María, su prima Isabel, a este saludo que Isabel le da a su prima María? María responde al saludo de su prima Isabel con el canto del Magnificat. Muy bien, el canto del Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, le da gracias y ella se da cuenta de la acción poderosa y positiva que hace Dios en la vida y en el corazón de cada persona, de cada hombre. Muy bien, queridos niños, y ahora viene esta segunda preguntita. ¿Qué nos descubre, queridos niños, este cántico del Magnificat en nuestra Madrecita María? El cántico del Magnificat nos descubre el alma de María, que es preludio del Sermón de la Montaña. Muy bien, es el preludio entonces. Bienaventurados, bienaventurados, dichosos. Justamente, queridos niños, todos los que se confían en el Señor. Dichosos son los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren. ¿Pero por qué? Porque confían en el Señor y saben que con la fuerza del Señor le damos sentido a nuestra propia existencia. Muy bien, esto es tan importante. Entonces, descubre la preocupación, el alma, lo que vive nuestra Madrecita, la Virgen María. Y ahora viene la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué nos dice el Papa Juan Pablo II, queridos niños, este Papa que habló de María, sobre todo en su Magnificat? ¿Qué nos dice con respecto a ella? El Papa Juan Pablo II nos dice que María se manifiesta en el Magnificat como modelo para quienes no aceptan las circunstancias de la vida. Muy bien, para aquellos entonces, queridos chicos, que están siempre pensando en las desgracias, no aceptan las circunstancias de la vida, que algunas veces nos puede ir bien y que algunas veces nos puede ir mal, queridos chicos. Pero en los momentos en que en la vida nos va mal, entonces nosotros somos capaces de tener la fuerza para luchar, para esforzarnos y para hacer también el bien. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestra Madrecita hoy cantar también ese Magnificat a Dios que nos ama y que nos quiere. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus papitos, sobre su familia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos.